presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Debatiendo en Esta Boca es Mía los vericuetos del caso Balsedo. Brevemente vamos a la opinión del panel, completar nuestros dos panelistas para después volver al doctor Ojeda. Leo. Bueno, yo en realidad creo que el lavado de activos es grave. Digo, más allá de dónde sale el dinero, también es grave esto porque son redes. Todo esto se van tejiendo a través de redes, ¿no? Unos generan el narcotráfico, los otros lavan el dinero y los que lavan el dinero también son parte del delito mayor, ¿tá? En este caso, bueno, Balsedo es un personaje hijo de un contexto político argentino. Eso también es cierto, ¿tá? O sea, de alguna manera, uno para entender el caso Balsedo tiene que meterse en la política argentina, entender quién es el juez Keplak, entender un poquito cómo jugaba Balsedo con ese diario, ¿no? Balsedo ya tuvo una acusación y un proceso por extorsionar, del cual se vino al Uruguay y cuando prescribió volvió a la Argentina, ¿no? Entonces, también es hijo de la grieta argentina gran parte de este caso. Pero por otro lado, no podemos taparnos los ojos y decir, este hombre tenía dinero, este hombre formaba parte, por lo menos, de una organización. No sabemos de qué, pero el dinero lo sacaba de algún lado. Y si no puede decir de dónde lo sacaba, y bueno, tiene que ir preso. Porque para mí esto es muy grave. Y esto forma parte de los delitos de cuello blanco. Que a veces decimos, y bueno, tenía dinero y qué sé yo. Bueno, no, hay que ser tan duros como con otros delitos. Alejandro Camino. Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y la misma de siempre. Porque yo recuerdo que en este programa ya debe ser como la 10ª vez que tratamos este tema. No sé si hubiera caído en otra época del año, si le dábamos tanto, eso no lo sé, no lo sabemos, pero lo que sí sé es que... Es un tema que calienta en Argentina mucho, ¿no? Una vez más lo volvemos a tratar acá. Entonces, solicito disculpas anticipadas por si digo algunas cosas que ya dije antes. La primera y principal, a mí me gusta la justicia, a mí me gustan los sistemas judiciales de los estados republicanos, garantistas, que levantan el listón de la justicia. Y a mí me da la impresión que en este caso, desde la perspectiva de la justicia, la cosa viene bien. ¿Por qué? Porque hay un presunto delito, hay un presunto responsable, y el delito y el responsable están bajo la égida de la justicia. ¿Se entiende? Esto que acabo de decir no es una cosa menor, porque a menos que acá haya personas que quieran creer que el único potencial bandido, que el único potencial delincuente, que el único potencial ostentador de riqueza, mala vida en el este del país es este señor sindicalista, bueno, digo ya que no, ¿verdad? Digo ya que no. En este caso la cosa va bien, porque el señor probablemente cometió un delito. Yo tengo la convicción de que sí, sin duda alguna. No tenés esos millones de dólares bajo el colchón y en un cofre Ford si no los habiste mal. Eso me parece que es un asunto casi del sentido común. Sin embargo, tengo la necesidad casi emocional, ética, de poner un freno a la catarsis de la horda. Es decir, al generar la idea de que si metemos a este matrimonio en cana, lo grosereo, se nos acaban los problemas, ¿verdad? Yo creo que este matrimonio le tiene que pasar lo que le tiene que pasar a cualquier ciudadano del Uruguay, de la Argentina y de cualquier parte del universo. Garantías. Yo tengo la convicción de que las tienen y por ahí está bien. Pero transformarlos en figuras de circo como casi de exhibición, siento que hay un tufillo a ello y tengo la necesidad ética de decir que a mí no me gusta. Quienes se pusieron en el centro del foco precisamente con un perfil no muy bajo, creo que han sido estas personas, ¿no? Su manera de vivir y de ser, bueno, de algún modo también hace a un componente más o sea, de que toda si alguien lo hizo, entonces ahora tenemos derecho pero nosotros. Alejandro, tenés que admitir que no son los demás quienes lo están poniendo como figuras de circo. Hablo de garantías. Hay una serie, las garantías están dadas. Me refería yo antes precisamente a que el juez estuvo perfectamente bien, porque de lo contrario, yo tengo la impresión de que si estas personas iban, por ejemplo, a su casa, estábamos hablando una vez más de la justicia para ricos y de la justicia para pobres. Doctor Ojeda. Tengo que traer para escribir la que viene porque tengo que recoger todo lo que se ha dicho. Primero y principal,
siempre queda en un lugar incómodo, pero lo voy a aclarar, porque siempre lo aclaro. Yo no defiendo a Balcedo, ni adentro del juzgado, ni lo estoy defendiendo afuera. Estamos comentando, como cualquiera de ustedes, simplemente un asunto con lo que tenemos de la prensa y nada más. Por las dudas, porque después la gente prende y te ve sentado acá y este defiende a este otro. Las veces que lo hacemos, lo ponemos. Las veces que no, lo aclaramos también. Está bien. Segundo, no digo que esto no hubiera sido noticia en otro momento del año. En cuanto a si el lavado corresponde o no corresponde como delito, es una discusión académica para la cual precisamos más insumos, porque por lo pronto hay otras figuras que podrían englobar estas mismas conductas. Pero no importa, no viene al caso. A lo que voy con esto es que entramos en afirmaciones difíciles, como puede ser, por ejemplo, porque lo decimos en este caso, pero la frase suelta sigue estando: si no tiene cómo fundar de dónde viene la plata, tiene que ir preso. Ojo. Cuidado, señor Estado, usted me tiene que probar a mí que la plata viene de un lugar ilícito. A mí, a Balcedo y a cualquiera, ¿no? Salgamos de este caso. O sea, esto no es yo ahora tengo que probar de dónde saqué la plata. No, porque si yo se lo pregunto a Balcedo, yo tengo que también saber si Balcedo me dice la verdad, porque me puede mentir. Ni hablar, pero de última, mañana Jaime Clara tiene en un banco plata y yo le pregunto de dónde la sacó. Y si él no tiene el recibo de dónde entró o la factura por la cual lo ingresó, automáticamente está lavando plata. Ojo, cuidado. Porque en este caso parece evidente por todo el contexto violento que tenemos, porque es un tema grosero, porque es mucha plata, porque hay papagayos y llamas. Pero no es el caso habitual. Lo que digo es que esto no puede transformarse en que ahora pensamos que Uruguay es un paraíso para lavar plata. No creo que lo sea. A pesar de que pase esto que es terrible y que es una mala imagen, que es negativo, comparto todo lo que se ha dicho. No creo que Uruguay sea un paraíso para lavar plata y no creo que por esto tengamos que salir a levantarle los colchones a todo el mundo y obligar a cada escribano, a cada inmobiliaria, más de lo que lo obligamos hasta hoy en día. Es probable que sea así. Es probable. O sea, lo que digo es que esto siempre redunda en paranoias legislativas. Mañana tenemos 3 proyectos de ley que tienen nombre y apellido Balcedo, pero que se le aplican a todo el resto, porque Balcedo ya se juzgó. Vamos a escuchar brevemente. Pero me permitís una cosa, porque yo creo que falta un elemento aquí que yo en la primera intervención no lo introduje, pero me parece que lo tengo que hacer ahora. Esto no es un clavel del aire en Uruguay. Esto no es una cosa, no es un rayo, una tormenta en un cielo sereno, que de repente aparece un rayo, estamos todos tranquilos. No, esto no es así. Acá hay antecedentes notorios, claros, públicos, obvios, de situaciones muy similares a esta. Cuando fue todo el famoso escándalo de la ruta del dinero acá, o sea, el dinero mal habido, porque en realidad esto se vincula con dinero mal habido, sea por lavado de dinero, narcotráfico, de tráfico de armas o de coimas. Son básicamente las 3, digamos, causas precedentes de un delito que mueve dinero gigantesco. ¿Sí? En el caso de la ruta del dinero acá, era dinero de coimas. Claramente era fruto de sobornos que cobraba el régimen kirchnerista a los empresarios, básicamente de obra pública, que los lavaban por el banco de la Patagonia, no sé dónde, y venían a parar acá. Acá llegó no sé cuántos millones de dólares para comprar la estancia del Entrevero. La estancia del Entrevero entró plata viva. Encontraron a alguien que le facilitó la posibilidad de fraccionar en un lugar donde no se podía fraccionar en Maldonado bajo ningún concepto. ¿No? Entonces, eso, lo que ocurrió antes es lo que hace grave lo que está pasando ahora. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que permiten que señores corruptos de la República Argentina, con dinero de coimas o con dinero del narcotráfico o de extorsión, vienen a hacer negocios a Uruguay? Ese es el punto. ¿Cómo consiguen una radio? ¿Cómo consiguen un testaferro para que explote una radio cuando está absolutamente prohibido, directa o indirectamente, que un extranjero opere radioemisoras en Uruguay? Por ejemplo, ¿cómo consigue el permiso para talar 90 hectáreas de monte nativo? ¿Quién se lo dio? Bueno, esas son las cosas que hay que investigar y no qué pasó con los papagayos, a ver a dónde fueron a parar. Que también son un delito los papagayos. Sí, también. Un apellido que se repite, ¿no? Y que tiene que ver con la política local y tiene que ver con las responsabilidades locales, que es el apellido Sanabria. Estamos todos expectantes a ver qué pasa, que este apellido vuelve a aparecer en los 2 casos que tú citas. En los 2 casos, en el caso precedente había gestionado con aquellos señores que, como descubrió la nata, había gestionado ante la Intendencia de aquella época el fraccionamiento que estaba contra las normas que regían en aquella época, de una estancia que compró bastante barata por estar donde estaba y después se iban a llenar de plata con el fraccionamiento. Y Fariña lo menciona como el contacto local. Bien. Vamos a escuchar brevemente a la tribuna. Federico, brevemente, por favor. No, hay una particularidad, creo que Leo la mencionaba recién, que tiene que ver con las características argentinas. Hace un par de meses atrás, cuando vino un periodista argentino, Balsek, para presentar el libro, sí, a los sindicatos, para empezar, en Argentina, la mayoría son peronistas. Este sindicato, particularmente el de Balcedo, integra las 62 organizaciones peronistas, que son de derecha directamente. Está vinculado mucho al macrismo. El diario
que dirigía a su familia, de su abuelo, está vinculado, fue el que más atacó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante toda la etapa. La mano derecha fue candidato por el peronismo, no es así eso, no es así. Entonces, aparte de eso, la secretaria del sindicato. El caso que también se mencionaba, que estuvo investigado en Argentina, por eso se escapó a Uruguay, estuvo prófugo de la justicia, fue el haber sacado de las arcas del sindicato 3,5 millones de dólares, 50% de lo que aparece en los cofres, por decirlo de alguna manera. Entonces, a su vez le sumás cómo funciona la justicia y los fiscales en Argentina, que son puestos a dedo por el gobierno de turno. Acá también hay que celebrar cómo funciona la justicia en Uruguay, que es totalmente distinta y que se mantiene, que todo podemos decir, ya en Argentina es totalmente distinto. José Luis, brevemente, por favor. Sí, yo creo que hay una cuestión acá, me parece que tiene que estar presente en la discusión. A mí, por lo menos, me parece que el derecho penal en sí, el sistema penal todo, es extremadamente selectivo. Es tan selectivo, y eso es lo que hay que tratar de evitar, en cuestiones como, por ejemplo, estigmatizar o etiquetar, ¿no? Hay etiquetas que resultan muy cómodas porque ya se sabe dónde ir a buscar un rapiñero, dónde ir a buscar a quien hurta. En este caso, en esta situación, también hay un poco de etiqueta, digamos. Hay una selección del derecho penal, del sistema penal, que selecciona particularmente este caso. Entonces, cuestionémonos eso, del por qué se selecciona este caso en particular. Y eso significa que no han pasado otros papagayos o que no hay otros papagayos en el Uruguay. No, seguramente que los hay. Lo que quiero decir es que hay una persecución en este caso en particular porque hay una selección que le hace el propio sistema para hacernos creer de que en realidad todo es perseguible. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que esto está demostrando de alguna manera ciertas incoherencias y ciertas hipocresías que tiene el propio sistema, nuestro sistema penal todo. Es decir, cuando un fiscal te dice no, porque en realidad no es tan vinculante la relación de un hijo con sus padres, en realidad está cuestionando todo un sistema que tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, con la tenencia de los menores o con el régimen de cómo se relacionan sus padres con sus hijos, y aplicamos la vara para algunos de una manera y aplicamos la vara para otros de otra manera. En el caso del lavado, para terminar, digamos, bueno, habrá que demostrar si realmente este ocultamiento, que es otro de los elementos que están dentro del lavado de activos como forma tipificable, digamos, bueno, a ver si realmente se conjugó ese verbo de ocultar. Pero, digamos, confiemos en que la justicia, en definitiva, genere eso que decía recién Alejandro, ¿no? El derecho a las personas al debido proceso. Bien. Me parece que hablar de persecución con los hechos a la vista es un poco descabellado. Yo no iría por ese lado. Tampoco iría por la parte judicial, sino que yo soy de la idea que hay más balseos en la vuelta. Acá lo que están fallando son los controles, y quedarnos con el caso concreto creo que es desviar la atención del problema real. Los controles están fallando y no es la primera vez que lo vemos. Alejandro. Andrés, perdón. Varias cosas. La primera, nadie niega que en Uruguay hay lavado. En Uruguay hay lavado, hay robo, hay rapiñas, hay homicidios, como en todos los países del mundo. En Hungría también. Acá la pregunta del millón es si esto es un paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Venga, que no hay ni puerta. Pase por acá, que no hay nada. A mí no me consta. Tampoco, nadie ha dicho que es un paraíso, pero queda de fondo. que Queda los de controles Pero han fallado. pero lo fue. A mí tampoco me consta. O estamos haciendo el ejercicio de olvidarlo. Uruguay fue el vertedero del dinero sucio que venía con instrumentos financieros que aprovechaban los lavadores y evasores. O yo Bueno, por eso mismo, soy el único que lo recuerda. Por eso mismo, y cumpliendo con los compromisos internacionales, se han aprobado un montón de normas. Y El yo lo asunto celebro. es, Estuvimos en ¿qué una pasa lista con esas gris, ¿te normas? acordás? Sí, claro. Son para algunos y para otros no. Ese es el asunto. Bueno, no, pero lo digo porque ahora de pronto nos desayunamos. Qué raro que viene un tipo con dinero sucio. Pero al nadie Uruguay. lo ha negado eso. Así el Uruguay sobrevivió. Era el proyecto de El muchos. problema es hoy, De muchos. no ayer. Esto no es nada distinto de lo que pasa en Argentina o Brasil o la vuelta, es prender la tele nomás, ¿eh? Digo, estamos a 2 años de... Supone que no Pero nos queremos gusta igual, ¿no? diferenciarnos de Argentina y de Brasil No Sí, también. de todas maneras quiero decir que esto, hay que ponerlo en contexto. Y lo siguiente que quiero decir, acá hay una leyenda salvaje que se repite y se repite y se repite. El delito de cuello blanco que sale en la tele y es estridente no tiene ninguna ventaja, señores. Le diría que todo lo contrario. Una vez que hizo prensa y que está en un juzgado un delito de cuello blanco que suena fuerte en la prensa, no hace otra cosa que presionar en contra de esa persona a la justicia, sea Balsedo o sea quien sea. Es una leyenda que porque es de cuello blanco no pasa nada, pone plata y se va para la casa. Acá está la prueba, no se fue para la casa, ¿tá? Porque no hay juez en este mundo que ponga la cara para decir que un tipo con esto se va para la casa. Entonces, para entender, repito y enfatizo,
Lo que se discutió en esa audiencia no es si Balsedo es culpable de tráfico de armas y de lavado. Eso se va a discutir en el juicio. No digo que esté bien o esté mal, es el nuevo proceso. Acá lo que estamos discutiendo es si para que él esté en ese juicio, sin atentar contra medio de prueba, sin apretar testigos, sin romper documentos, todo eso, la única forma de asegurar esas dos cosas es metiéndolo preso. Esa es la discusión que se tuvo, no si él es culpable del delito de fondo. Por eso a veces nos cuesta separar eso. Ahora esto va a funcionar como en Estados Unidos. Si ponerle que fuera otro caso más normal y él no fuera en prisión preventiva, se lo juzga en libertad y si al final se lo encuentra culpable y se lo condena, agarra su bolso y va a prisión. ¿Cuál es el plazo que tiene? Suponete que ahora pidieron tantos días, 140 días, 120 días. Bien, en el caso de que no le hubieran pedido esa prisión preventiva, ¿cuál es el plazo que tiene el fiscal para hacer esa investigación? Él tiene en principio 30 días ahora para acusar. Bien. Él ya investigó, supuestamente, ahora tiene que acusar y a partir de ahí se empieza a desarrollar el juicio, el proceso. Porque tiene que haber sentencia antes de 120 días. Sería lo ideal, se podría pedir una prórroga en su caso de la preventiva. Pero la idea acá es justamente, como la preventiva es gravosa y es una prisión de un presunto inocente, hay que usarla con cuidado. O sea, esto es el Estado metiéndote preso para ver si tenés que ir preso. Porque si no te embretás. Ojo. Justamente. Que tampoco le está adelantando una pena. Bueno, eso era antes, eso es lo que debió haber cambiado ahora. Siempre fue adelanto de pena. Siempre fue, porque aparte, explíquele usted al tipo que está preso que, mira, ahora está en Comcar por prisión preventiva, ahora está por pena, y ahora está por medida de seguridad. Siempre en el mismo lugar, siempre en la misma celda. Explíqueme usted la diferencia. Entonces, por eso hay que tener cuidado en cómo operamos. Para entender cómo sigue, de aquí a un mes debemos... Tiene que haber una acusación. Perfecto. Mire, yo acuso al señor por estos Balsedo, delitos, propongo estos medios de prueba, funciona de esta manera y a partir de ahí empezamos a rodar. Entonces, solo una pregunta técnica casi, Andrés. Vos decís, justamente en ese parámetro, olvidémonos del caso Balsedo, ojo con abusar de instalar la prisión preventiva, digamos. Es que es el gran cambio del sistema. Antes, las preventivas que deberían ser de excepción eran de regla. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me procesaban por un hurto, pongámosle, y me ponían en preventiva. A los 3 meses me sacaban la preventiva. Después me condenaban a 8 meses al final. Yo por esos 5 meses no volvía. O sea que toda mi pena iba en preventiva. Y la gente veía que el tipo que agarraba en la calle, a los 2 días estaba preso en el Comcar. Por ejemplo, el sospechoso del asesinato de Brisa está en preventiva por la peligrosidad que suponía... Está en preventiva por el peligro de fuga, está en preventiva por varias razones. Por eso, pero estoy poniendo otro caso de preventiva que todos escuchamos. Pero en ese caso también hay que fundar la preventiva en los mismos extremos. Hay que fundar la preventiva en el peligro de fuga, hay que fundarla en el peligro para la sociedad, pero no en la culpabilidad del homicidio. No, por eso dije presunto, el sospechoso... Digo, lo puede ser de acá a la China, yo no lo niego. Lo que digo es que no es el momento, Andrés, de llorar. No sé si lo viste, lo vi, no estabas acá. Lo vi. Declaró. Lo vi, Soy culpable y aún así... Sigue siendo presunto inocente hasta la condena. Exactamente. Gracias por haber venido. A las órdenes, un gusto recibirte, Tenemos más temas. Otra polémica, la del Corredor Garzón. Mirá, yo fui a ir de Montevideo y yo me acuerdo cuando se votó esto del Corredor Garzón. Bueno, entonces decime tu opinión. Quédate. Me acuerdo porque esto implicó una mayoría calificada de la Junta Departamental porque todos los préstamos que exceden ciertos plazos de tiempo se votan en forma calificada. Y era la panacea el Corredor Garzón. Venía a arreglar todos los males. Ahí va. ¿Y cómo fue esa votación? ¿Cómo fue? No, es exclusivo voto del Frente Amplio. ¿Y cuál es tu opinión? Bueno, ahora con el diario El Lunes... Con el diario El Lunes somos todo Gardel. Sí, pero ya la oposición en aquel momento hablaba ya en contra... Sí, porque era caro y no estaba claro que hubiera tanto testeo en la parte técnica. Pero bueno, está. Gracias por la chapa también. Ya venimos, la polémica del Garzón aquí.